Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola, Melalda, Estamos en pues un nuevo programa y es estamos, un estamos placer. muy bien, gracias, gracias. ¿Quién tenemos de invitado, Javier? La verdad que estoy muy expectante. ¿Me Pues podrías contar qué tenemos hoy sí, en pues este mira, programa? pues no es para menos, porque hoy tenemos aquí, somos unos privilegiados, porque además de un gran amigo, José Manuel García Bautista, que es el invitado de hoy, es una auténtica autoridad en temas paranormales, en ese mundo del misterio que la ciencia todavía aún no ha podido o no ha sabido explicar. José Manuel García Bautista desde Sevilla. Un grato saludo, un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí, compañero. ¿Qué tal? Encantado, encantado de estar con vosotros, encantado de que me hayáis invitado al programa y bueno, y de tener la oportunidad de charlar de temas que nos apasionan, que siempre es importante. Efectivamente, El, bueno, sí, el placer es nuestro realmente y el placer es mío porque José Manuel, te he seguido en varios programas y la verdad que los temas que tratas son apasionantes, realmente. Y sos una materia en estos temas paranormales. Y la verdad que me encantaría poder escucharte. Muchas gracias. muy bien. Pues si te parece, compañera, vamos a presentar a José Manuel como se merece. Tenemos en nuestro programa a José Manuel García Bautista, que es periodista, escritor, divulgador científico, especializados en temas de misterio y fenómenos paranormales. Es una de las figuras más conocidas en España en la divulgación de este tipo de fenómenos y los enigmas sin resolver. Ha escrito numerosos libros. Yo ya no me atrevo a dar ninguna cifra porque me voy a equivocar. Creo que sobrepasan ya los 60 libros y los 65 también sobre esta temática. Es colaborador habitual en medios de comunicación y además dirige Rutas Misteriosas en Sevilla, donde explora leyendas y sucesos inexplicables. Entre, entre algunas de sus obras, algunos de sus libros, destacan, por ejemplo, La Guía Misteriosa de Castillos y Palacios Abandonados en España, Guía Misteriosa de los Pueblos Abandonados, Cádiz Misteriosa, Misterios y Enigmas de la Arqueología, Sevilla Paranormal, Manicomios Malditos, Casas Encantadas de Huelva y, por si fuera poco, también se atreve a estudiar el fenómeno ovni, guía ovni de la provincia de Sevilla, Sevilla terrorífica. Y así podríamos seguir hasta agotar los 35 minutos que tenemos de tiempo para este programa. José Manuel, ¿estamos ya cerca de los 65 libros o ya lo hemos superado? Te lo tengo que preguntar. Los, los hemos pasado, los hemos pasado. Vamos ya por el 68, creo que es.
Y bueno, hay 12 libros más entregados, que tú sabes que las editoriales irán publicando cuando lo tengan a bien. Con lo que, bueno, uno está satisfecho, ¿no? De poder divulgar y poder escribir de lo que a uno le gusta, que al fin y al cabo son estos temas, estas temáticas que van a caballo entre la leyenda, el misterio, la historia, y que siempre, bueno, pues suponen también un desafío para la mente. Y nunca mejor dicho. Adelante, compañera. Sí, bueno, yo tengo fascinación sobre un lugar en específico, dos lugares, José Manuel, que me encantaría nos ilustrases y nos contases las experiencias, digamos, paranormales en el Cortijo Jurado y en el Monasterio Maldito de Burgos. Me encantaría que Sí, nos contases un poquito de tus experiencias. pues la verdad es que los dos sitios los conozco bien, mucho mejor el Cortijo Jurado en Málaga, por la proximidad geográfica a la que se encuentra, y que es un edificio que realmente en la actualidad está cerrado, no tiene uso, pese a que lo rehabilitaron, por lo menos exteriormente, para hacer allí lo que en principio iba a ser un campo de golf, posteriormente se quiso hacer un hotel, pero lo cierto es que por diferentes circunstancias, pues no se ha construido nada ni se ha desentado y simplemente lo que nos vamos a encontrar es sobre un promontorio a la salida de Málaga, en la carretera de Campanillas, lo que es este edificio, un edificio de dos plantas que llama mucho la atención porque le corresponde con una casa de estilo victoriano, de estilo inglés, bastante lujosa, bastante amplia, en la que corre la leyenda de que tenía 365 ventanas, una por cada día del año. Pero bueno, quizás lo interesante de esta casa era que pertenecía a una de las familias más influyentes que podemos encontrar en Málaga, en la Málaga de la época de hace un siglo, eran los Heredia, que rivalizaban en empuje y rivalizaban también en lo que es importancia con otra de las grandes familias que existía en Málaga, como eran los Larios. Y los Heredias tenían allí su núcleo fuerte, digamos, su casa particular, en la que, bueno, por diferentes vicisitudes a lo largo del tiempo, pues no se pudieron quedar demasiado tiempo. El edificio es comprado por un señor que se apellidaba Jurado, de ahí que se le llame hoy día Cortijo Jurado, y prácticamente pues ahí permanece hasta nuestros días, en el que ha sido objeto de un sinfín de comentarios, sobre todo de tipo paranormal, porque en su interior lo que nos hablan es que se producen hechos insólitos, como por ejemplo la aparición de una persona que se asoma a una de esas ventanas, o incluso la presencia de niños que habitan en su interior y que los que han tenido la oportunidad de entrar dentro, pues han podido sentir, incluso han podido escuchar. Yo en el año 2003 tomé contacto con este caso y entré dentro de aquel edificio. Era otro tiempo en que se podía investigar incluso más profusamente que hoy. Los accesos no estaban tapiados y allí pues tuve la oportunidad de recoger testimonios de personas que habían tenido diferentes experiencias, diferentes encuentros. Se habla de un lugar donde se realizaban sacrificios rituales porque solían desaparecer personas en sus inmediaciones y se sospechaba que podía ser incluso que dentro de la casa se estuvieran haciendo algún tipo de secuestro para posteriormente proceder a esos rituales. La verdad es que todo eso es una leyenda. No se han encontrado nunca vestigios ni restos de nadie en su interior, pero sí es verdad bueno, que la leyenda alimenta eso, al igual que también nos dicen que el edificio tenía una especie de pasadizos que conducían
hasta entornos cercanos e incluso hasta una propiedad de la familia Larios que estaba cercana. Igualmente, cuando se ha podido construir allí la carretera que está en las inmediaciones y los accesos, pues no se ha descubierto tampoco nada, con lo cual también entra dentro de esa misma leyenda. Lo que sí es cierto es que se ha investigado y mucho. Hay que ir con cuidado porque el edificio evidentemente está en ruinas y cuando se pretende acceder al interior es fácil eh, que puedas tener un accidente. Ha habido personas que incluso estando dentro pues han caído por lo que es el huecos que hay en el piso y han acabado, bueno, pues con unos tremendos accidentes de un carácter gravísimo, por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando se está en este punto. Y sí, también es cierto que la historia paranormal del lugar comienza precisamente de la mano de un investigador local, como es José Manuel Frías y Luis Mariano Fernández, que investigaron mucho en este sitio y ellos se deben, por ejemplo, José Manuel Frías narra como un equipo de rodaje, un equipo que estaba grabando allí un cortometraje, pues se encuentra con una historia que es tremenda, ¿no? Y es que grabando, pues se les colaba por el audio voces que no estaban en ese momento ahí, que no podían pertenecer a nadie, sin embargo esas voces se estaban colando, y luego como si fuera una suerte de maldición que perseguía a estas personas, porque había todo tipo de hechos extraños, ¿no? Hechos que les acompañaban, hechos que se vieron vinculados incluso al propio rodaje, o entrando allí en esta casa, dentro de lo que eran las labores de información que hacíamos por aquel entonces para distintos programas de radio, también pudimos presenciar nosotros mismos cómo en el interior se grababan psicofonías, psicofonías que nos pedían en reiteradas ocasiones que nos fuéramos, escuchaban un frío vete que no procedía de ningún sitio, o cuando entrabas en este lugar se producía el fenómeno llamado de termogénesis, en el cual la temperatura baja de una forma muy abrupta, bastante radical, y inmediatamente después se comenzaban a escuchar sonidos como si alguien estuviera pisando por ese lugar. Cuando uno tiene la completa certeza que está solo, o incluso también el ver desde fuera, cuando uno ya estaba recogiendo los equipos y demás, como en determinadas ventanas, pues parecía ver alguien que pasaba de una habitación a otra o que se paseaba por una habitación, pero que cuando tenías la oportunidad de acudir a ese mismo lugar, pues te encontrabas que no había nadie. Yo tuve la oportunidad de estar hace un año allí, el verano de 2024, y acceder por una de las ventanas, estar paseando por todo lo que es el edificio, que salvo esa rehabilitación, entre comillas, que se le ha hecho, pues el interior sigue estando igual, es una casa, una mansión bastante grande, bastante amplia, con muchísimas habitaciones, muchísimos pasillos. Y cuando uno pasea por ella, pues no puede menos que sentir cómo efectivamente hay pisadas en determinadas habitaciones que uno atribuye quizás al suelo que aún mantiene ese piso de madera de antaño, que escucha como cruje, que también puede sentir como los detectores de presencias que vamos instalando por los diferentes entornos de la habitación, creando un pasillo de seguridad en el cual sabemos que no puede penetrar nadie, pues se disparan las alarmas, señal de que algo físico está captando y que algo físico realmente está siendo registrado por esos aparatos, o las cámaras térmicas que registran también formas frías que se pasean por este lugar sin tener realmente razón de ser, o investigadores o personas que practican urbex, es decir, exploración urbana, que han entrado en este mismo punto porque es un lugar que resulta bastante fotogénico, hay que decirlo,
y esas personas cuando han entrado simplemente no buscando nada paranormal ni buscando ningún hecho misterioso, simplemente tratando de hacer fotografías de, en muchas ocasiones de la puesta de sol con diferentes tomas de luz, pues ellos mismos también han podido sentir esas presencias o en las fotografías captar orbes, esferas de luz que no tienen una razón o incluso captar sombras que no pertenecen a nadie. Sin embargo, tener esa prueba, esa evidencia física, como supone precisamente lo que es tener la fotografía tangible, ¿no? Con lo que el cortijo jurado hoy día, aun estando en tierra de nadie, en una tierra de nadie, en el sentido de que no se acaban de decidir qué hacer en su interior, pues sigue siendo un lugar de referencia para aquellos que buscamos el misterio, que creo yo que dentro de la provincia de Málaga, junto con otros casos históricos, como el caso de Plaza y Janés, pues este sería uno de los más conocidos, uno de los más populares, y en donde la leyenda, pues de momento, se mantiene viva, es decir, como mansión encantada, a decir siempre por los que tuvieron en un pasado la ocasión de entrar en su interior o los que hemos tenido la oportunidad de entrar dentro y desarrollar una tarea de investigación que cuando menos nos ha dejado suficientes muestras, pruebas, argumentos, como para pensar que realmente todos los comentarios que se decían sobre esta casa encantada son reales. Una preguntita, si sos tan amable, que pudieras evacuar, es con respecto a que cómo se mantiene ahora el cortijo jurado. ¿Ha sido vandalizado? ¿Se sigue conservando la estructura toda interior? Y también otra preguntita, ¿has sentido en algún momento en estas exploraciones paranormales terror? ¿Has tenido que salir, digamos, huyendo o no? ¿O nunca pasaste por una experiencia así La, tan extrema como para la, salir la, huyendo? la casa actualmente tiene unos propietarios, los cuales son los que se encargan de todo el aspecto legal. De hecho, el entrar en aquel lugar sin un permiso supone allanamiento. No es allanamiento de morada, porque la figura legal de allanamiento de morada es cuando alguien habita en el interior de la casa, allí no habita nadie, pero sí Claro, es allanamiento de una propiedad. No está vandalizado en tanto en cuanto el interior el exterior ha sido rehabilitado y el interior se mantiene. No podemos decir que en el interior, por otra parte, haya ni mobiliario, ni haya instalación eléctrica, porque todo eso fue quitado en su momento y, y actualmente se mantiene como una propiedad privada pendiente de darle un uso. Eso son sus propietarios actuales, como te comentaba, los que se deben de encargar de ello. Y lo segundo, miedo cuando uno entra allí. ¿Será que yo también tengo muchas investigaciones hechas y estoy acostumbrado a entrar en estos lugares? Que miedo no he sentido, por lo menos aquí. No he sentido, también tengo la costumbre de acudir a los sitios de día, un poco para inspeccionar bien el terreno, saber qué obstáculos me puedo encontrar y cuáles me pueden crear un problema. Y luego cuando ya acudo por la noche, aparte de llevar instrumental óptico para en la noche, lo que es el modo de visión nocturna, lo que son los infrarrojos, pues está todo bastante definido. Cuando escuchamos sonidos extraños, cuando escuchamos pisadas, cuando tenemos la oportunidad de captar sombras, el miedo uno no siente porque al fin y al cabo es lo que va buscando. Es decir, yo al menos es lo que persigo. En ese caso, en el caso de Cortijo Jurado, no. Sí es verdad que en mis inicios, cuando yo comenzaba a hacer investigaciones de tipo paranormal y tipo extraño, te estoy hablando del año aproximadamente 1986, es decir, ya ha pasado bastante el tiempo, ha pasado 39 años, pues por aquel entonces sí, porque te pilla con otra edad, a mí me cogía con, creo que eran 14, 13, 14 años lo que yo tenía por aquel entonces, ahora tengo 52. Y claro, cuando te metías en una casa encantada y empezabas a vivir hechos extraños y notabas todos los fenómenos, cómo bajaba la temperatura, cómo te sentías perseguido,
pues sí tenías miedo, lógicamente, ¿no? Y es curioso porque eso que me comentabas, ¿no? De salir corriendo o quedarte, se pasa por la cabeza, es decir, es de estos momentos en los que tú estás en un sitio y dices, mira, yo mejor me voy de aquí, ¿no? Pero llega el instante en el que dices, si estoy precisamente para captar esto, si he entrado buscando esto, es ilógico, es un contrasentido que ahora me vaya corriendo. Con lo cual permaneces en el lugar, sigues grabando y también ahí, bueno, pues demuestras que la curiosidad puede al miedo y la curiosidad puede a otro tipo de temores, que es en mi caso lo que me mueve a en muchas ocasiones meterme en estos lugares, ¿no? Siempre con la misma dinámica, siempre suelo acudir de día, investigamos de noche y cuando tenemos que grabar para televisión, para un programa que tengo en una televisión de carácter local, pero también autonómica aquí en Andalucía, en España, pues lo que habitualmente grabamos es de día, ¿no? Por aquello de mostrarle al espectador cómo es el sitio, sin necesidad de estar al abrigo de la noche, que los detalles se distinguen peor por la falta de luz y que quizás, bueno, pues ofreces un panorama más amplio, una visión más general de lo que es un sitio en realidad para que se puedan hacer una idea de lo que ocurre dentro. Y que las sensaciones quizás sean iguales o más extremas de día. Tú dirías que sí. Cuando trabajas con tu equipo y, bueno, quieren receptar ciertas psicofonías o Nosotros algunas cosas que se pueden mostrar mucho mejor, tú dirías nosotros que sí. cuando hemos entrado en un sitio, da igual que haya sido de día o de noche, porque lo cierto es que las sensaciones son las mismas. La noche quizás sugestiona más, Sí, mediatiza más a me la parece. persona, claro, por la oscuridad, ¿verdad? Pero claro, yo me he encontrado, por ejemplo, que hay ocasiones en las que cuando entro en uno de estos sitios me encuentro, por ejemplo, otros grupos de investigación que acuden, con los que he tenido la oportunidad de coincidir, y llevan tal cantidad de linternas y de aparatos de iluminación que prácticamente se hace de día, ¿no? Imagínate el nivel que llevan de... Entonces, claro, cuando uno acude de día y se tiene que meter en un sótano o tiene que grabar en un pasillo que está desolado, en el que no hay puertas, en el que las paredes están ya raídas y la pintura se encuentra ya raída y caída, en el que los techos dejan ver los cables de la instalación, en el que las raíces de los árboles han penetrado ya en el interior de las habitaciones, de los sótanos. El paisaje también te inquieta lo suficiente como para no precisar de la noche para, para rebuscar en aquello que vas para encontrar en un sitio. Yo recuerdo que en el caso de Cortijo Jurado no hacía falta, es decir, uno que está acostumbrado a la televisión sabe perfectamente el tiro de cámara que hay cuando vas viendo las diferentes habitaciones y cuando cae la tarde, sin que anochezca todavía, es decir, todavía está el sol alto, pues se encuentra realmente que todos los fenómenos que se dan de noche se dan de día. En el caso de Cortijo Jurado, quizás se ve la noche un poco más favorecida porque muy cercana a lo que es el edificio transcurre lo que es la carretera que enlaza Málaga con las diferentes capitales de provincia en Andalucía y entonces hay el típico ruido del tráfico rodado. Pero también es verdad que cuando uno está por la noche, quitando esa circunstancia, bueno, pues puede escuchar esos susurros que se manifiestan posteriormente cuando se revisan los audios en psicofonía o se graban con el material nocturno adecuado, las orbes, las esferas de luz que son tan propias, o puedes sentir esas caídas de temperatura o los detectores de presencia que saltan, y no hay una distinción día-noche. Es decir, la noche entiendo que por lo que nos ha llegado a nivel cultural y como estereotipo del misterio, mediatiza, sugestiona, pero es indistinto cuando se acude a un sitio de estas características, el que sea de día o de noche, para que un hecho paranormal se pueda producir o no. Y otra preguntita, ¿hay algo de cierto
o pudiste receptar alguna presencia en el cortijo jurado. ¿Qué hay de cierto con respecto a la leyenda de una de las hijas de las familias que habitó ahí el cortijo jurado, creo una niña? Bueno, realmente cuando uno investiga, claro, trata de buscar esos posibles pasadizos de los que te hablaba anteriormente y de los que eh, se dicen que están allí, ¿no? Pero cuando uno baja al sótano, la realidad es que no hay pasadizos, ¿no? Hay una zona que sí es verdad que está tapiada, pero que simplemente se encuentra tapiada por un peligro de derrumbamiento. Cuando nos ponemos a buscar dónde están o dónde reposan los restos de los Heredia, que fueron los dueños, fueron realmente los que construyen esta casa, una vez que han fallecido, todos se encuentran perfectamente identificados, es decir, no hay ningún miembro de la familia cuyo cuerpo no aparezca, todos están identificados. Y lo mismo ocurre con el cortijo jurado, es decir, lo mismo ocurre cuando la casa pasa de ser propiedad de los Heredia a distintas familias y finalmente acaba en manos de los jurados, en los que también se tiene bastante identificado el paradero de la familia. Por tanto, son historias que no se corresponden. Sí es verdad que decían que se secuestraban a chicas, a Así mujeres es, chicas. que, que desaparecían allí porque había rituales satánicos, rituales de magia negra. Evidentemente ha pasado esto un siglo y no podemos decir que la historia sea real. Más bien se encuadra dentro de una leyenda, entre otras cosas porque, bueno, el tema de los rituales satánicos a mí me resulta extraño. Todavía si me dijeras que en el interior había reuniones masónicas, pues bueno, tal vez ahí tienen más salida porque la masonería por aquel entonces era emergente, porque las familias más notables pertenecían a la misma o había alguno de la misma que trataba de relacionarse con los masones, pero temas de magia negra, temas de todo lo que son ritos satánicos, es más difícil. Quizás eso se corresponde con historias modernas que se han ido tejiendo a medida que ha ido pasando el tiempo, incrementando de forma artificial lo que es la historia real que tuvo lugar en Cortijo Jurado. Y sí es cierto que lo que se manifiesta dentro es una presencia, que la presencia pudiera estar relacionada con la familia, porque como vivienda que fue de los mismos, de la familia, pues puede haber un vínculo emocional, sentimental al sitio, que es lo que crea el vínculo, y ese vínculo hace que esa presencia, una vez que se fallece, una vez que trasciende, quede vinculada a ese lugar y lo tenga como escenario de esas apariciones. Es perfectamente posible, pero no sabemos a día de hoy a quién o de quién se trata, no sabemos su identidad. En unas ocasiones se ha hablado de una chica que es la que se aparece, en otras ocasiones se habla de un niño, pero lo cierto es que cuando hemos tenido a los testigos, testigos que lo han visto directamente, lo Sí. único que nos hablan es de sombras, de siluetas sin un rasgo definido y que por supuesto no sabemos su identidad, con lo cual, bueno, pues la posible identidad de esa presencia sigue siendo a día de hoy pues todo una incógnita, Un incógnito, un misterio. totalmente. Y con respecto al monasterio maldito de Burgos, ¿tendrías algo para contarnos? Sí, la verdad es que es otro de esos sitios que tuve la oportunidad de conocerlo a raíz de un libro que publiqué sobre misterios en España, que es la guía encantada de la España misteriosa, que se llamaba. Eh, y yendo por todo lo que es la provincia de Burgos, tuve la oportunidad de entrar en un manicomio de allí, es decir, una institución psiquiátrica, una institución mental que sería hoy día, ¿no? El término manicomio, sabes que está como mal visto, es una palabra de hecho que ha dejado de usarse. Y tuve la oportunidad también de estar en este monasterio maldito, que es el monasterio de Santa María de Río Seco, un monasterio que perteneció a la orden del Cister, a la orden cisterciense, que se corresponde su construcción con el siglo XIII
aunque el auge lo tuvo entre el 14 y el 15, incluso llegó a ser desamortizado en esa etapa de España en la que se dan las desamortizaciones tanto de Geraud como de Mendizábal en el siglo XVIII, y a partir de ahí entra en un declive. Hoy día el monasterio pues se encuentra en un estado de ruina, de abandono. Está a 50 kilómetros de una localidad que se llama Frías, y aquí es donde también nos detenemos porque me habían hablado que en el interior ocurren hechos extraños, más allá del abandono institucional en el que se encuentra sumido, y que creo que se va a quedar así porque realmente reedificar, reconstruir, rehabilitar ese monasterio sería bastante costoso, tal y como se encuentra ahora mismo. Pero ello no quita que nos encontremos, por ejemplo, con un hecho bastante sintomático, que es cuando uno entra, encuentra perfectamente en la estructura típica de los monasterios, con un claustro, con un patio central en torno a lo que se llama el claustro, que está seguido por columnas, una columnata amplia que lo bordea, que uno se puede llegar incluso a imaginar cómo era antaño. Y cuando se pasa la noche allí, que yo recomiendo pasarla en verano siempre, nunca en invierno, porque las temperaturas que hace en Burgos, las temperaturas en invierno son muy bajas, son realmente bajas. Y aquí nos vamos a encontrar que cuando hemos puesto las grabadoras, sobre todo para una... Yo estuve aquí en una serie de televisión que hice para una plataforma en la que recorrimos España, y para al final dejamos Burgos, estuvimos en este manicomio que te comentaba anteriormente, estuvimos en Ochate, estuvimos también en este lugar, luego seguimos hacia la zona de Aragón, donde finalizaríamos para concluir en Belchite, pueblo que fue bombardeado durante la Guerra Civil muy cerca de Zaragoza. Pero aquí nos quedamos por la noche, estuvimos parte de la noche y pudimos grabar las entradillas típicas para televisión y demás, paseando por allí, por el entorno. De hecho, se me ve a mí paseando por el sitio, explicando un poco esa historia que te comentaba anteriormente. Y ahí es donde, cuando empezamos a grabar, los técnicos que yo llevaba de sonido me comentaban que se escuchaban sonidos, se escuchaban como si hubiera gente murmurando, como si estuvieran rezando. Fue literalmente lo que me comentaba David, uno de mis técnicos. Me decía, es que es como si alguien estuviera rezando. Y yo me quedé sorprendido porque, bueno, la verdad es que allí no había nadie, salvo los 5 personas del equipo que estábamos. Seguimos allí un poco pendientes de todo lo que ocurría. Vivimos un fenómeno luminoso también bastante curioso, en la que no sabemos cómo, eh, vimos como si hubiera una especie de silueta luminosa que pudo haber sido creado por uno de nuestros focos, pero en ese momento es que los focos estaban apagados. Y vimos como una Claro, silueta luminosa que caminaba, que avanzaba por allí, nos dejó muy sorprendido aquello. Es decir, no tenía razón de ser desde luego. Y también es cierto que llegó un momento en el que cuando entrevistamos a los testigos, porque pedimos la colaboración, también grupos de allí de Burgos nos facilitaron sí, testigos, hubo personas que incluso nos decían cómo allí se habían escuchado coros como si estuvieran cantando, o si de la nada surgiera esa música no gregoriana, pero sí muy cercana a esos cantos que se pueden escuchar en los monasterios, que en este lugar se escuchaba. serios, claro, Hay que decir que todo monasterio tiene cercano un cementerio, tenían huertas, tenían cementerios, sí, y que cuando esto se abandona, pues evidentemente aquello se queda allí, aquello sigue allí, y que esa huella, los parapsicólogos nos hablarían de las leyes de la impregnación. Pues este sitio es un sitio que está muy cargado, que es un lugar que antaño estuvo rendido al culto religioso, y que como tal es un sitio bastante proclive a tener y a manifestar este tipo de hechos extraños bueno, describen los testigos, incluso de ver a un monje que se pasea por allí. Por eso dicen que es un sitio maldito, porque dicen que un monje de aquella época
se negó a abandonar el edificio, y cuando abandonó el edificio lanzó sobre él una tremenda maldición, que nadie más iba a poder habitarlo. Y yo no sé si es verdad o no, porque muchas veces las leyendas contienen el germen de la verdad, pero tampoco son historias que tengamos una certeza total sobre ellas, son historias heterodoxas, como yo las llamo. Pero lo cierto es que desde que aquella última orden sale de este lugar, el lugar no ha vuelto a ser habitado, el lugar no ha vuelto a tener uso monástico y por tanto creo que tiene bien justificado, fuera parte de hechos paranormales o no, el hecho de ser un sitio catalogado de maldito. Realmente, qué Tenemos, apasionante. tenemos que irnos ya, compañeros. Estamos Ah, a dos minutitos. Quiero agradecer a José Manuel García Bautista el que nos haya regalado este tiempo, porque es un hombre que literalmente no para. Creo que cuando pensaron en que el día se me hace corto, creo que pensaron en él, porque realmente no para de hacer cosas. Muchísimas gracias, Complicado. José Manuel, compañero. Compañeros, muchísimas Esmeralda, gracias, Javier, Manuel. gracias, Muchísimas gracias a los gracias. dos. Realmente un placer haber Gracias, estado contigo y gracias, que nos hayas Esmeralda. ilustrado de todo lo paranormal. Un placer para mí haber compartido este espacio con vosotros, con toda la buena gente de Hispanoamérica y, por supuesto, hablar de misterio, que siempre es grato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos. Un saludo. Nos vemos Gracias, pronto. gracias. Gracias.